Hola José, ¿qué tal? Bienvenido, qué gusto tenerte acá, de verdad que para mí es una alegría inmensa y también para toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Y vamos a empezar preguntándote quién eres y cómo empezó tu historia. Cuéntanos. Ok, mi nombre es José Alfo Quizaca Condori. Hoy en día soy fundador y gerente general del proyecto del Ecobanco del Estudiante. Y bueno, ahora voy a lanzar otro proyecto que es como una segunda etapa de lo que hice al inicio llamado Rociados que Educan. Y considero que cómo inicia mi historia. Bueno, por mucho tiempo la gente me ha conocido como el niño banquero. Por mucho tiempo la gente ha sabido de mí por la noticia que en algún momento salió de un niño creando un banco, pero realmente mi historia inicia mucho tiempo atrás, o sea, eh, y no solo soy el niño banquero, sino tengo un nombre y me encantaría que las personas conocieran también esa parte humana y todo lo que hay detrás de una historia como esta, porque creo que a lo largo de todo este tiempo y todos esos años, las personas han tenido tal vez una idea, un constructo en su mente acerca de mí, o acerca de mi vida, o acerca de mi proyecto, que no es la que es en realidad. Y justamente la razón por la que, bueno, acepté hacer esta entrevista, este podcast, es un poco tratar de abrirme un poco más hacia la gente, poder tratar de ser honesto y conectar un poco más con ese lado humano que hay detrás de una historia de emprendimiento. Entonces, ¿quién soy? Yo creo que hoy en día soy un joven de 21 años que la ha tenido que luchar mucho para llegar hasta donde está el día de hoy y que lo que más le mueve es hacer un cambio en la sociedad y ayudar a las personas que más lo necesitan. Qué lindo, y es muy cierto, pero para todas esas personas que todavía no te conocen y si te ven por primera vez, ¿cómo te gustaría que te describan? Yo creo que me gustaría que me escriban como un joven que hace lo que está a su alcance para poder generar un cambio. Realmente creo que eso es lo que más me ha movido. Muchas veces creo que las personas piensan que para emprender necesitas mucho dinero o plata. Realmente no es así. O sea, para generar un impacto no se necesita mucho. Y yo creo que me gustaría que la gente se cree o piense en mí como una persona que tal vez ha tenido muchas circunstancias a lo largo de su vida y creo que a lo largo de la conversación lo vamos a poder tocar, pero que ha aprovechado todo eso para sacarle algo positivo a la vida y dejar algo mejor en la ciudad, en el país, en el mundo. Y es cierto, muchas personas, como nos comentabas, te conocen porque tú eres el niño banquero, ¿no? Una figura que marcó la vida de muchas personas, pero muy pocas personas saben cómo eres el niño antes de todo ese reconocimiento. Y me gustaría que nos cuentes cómo era ese niño, esa infancia. Bueno, es cierto, mi historia y cómo era yo antes del banco creo que era totalmente distinto. De hecho, a mí, antes de crear el banco, a mí me gustaba mucho el espacio. Entonces, pensaba que quería ser astronauta o que tal vez iba a estudiar algo relacionado a eso. Creo que siempre he sido muy curioso. Mi familia siempre me ha dicho que me movía mucho, que no me podía quedar quieto, que siempre paraba a tocar las cosas. Yo creo que la curiosidad era algo que también me marcó mucho y me ayudó para luego más adelante con la historia del banco. Por otro lado, también era muy sensible. Eh, Creo que lloraba casi de muchas cosas. Eh, Era un niño que tenía también mucho miedo. El miedo creo que ha sido algo que me ha acompañado durante mucho tiempo, incluso cuando yo existía el banco del estudiante. De hecho, recuerdo que yo me hacía pipí en la cama hasta que ya fui grande, hasta los 10 9 años. Y si bien es cierto, nunca he contado esto, pero creo que a lo largo de toda mi infancia, algo que me acompañaba mucho, aparte de las ganas de cambiar el mundo, era el miedo. Y bueno, antes de iniciar con el banco del estudiante, cuando era niño, siempre sabía que quería hacer algo distinto.
siempre sabía que quería ayudar. Mi familia, ya sea por mi abuelita, ya sea por mis papás, siempre algo que me trataban de enseñar era a no pensar solo en mí, sino a pensar en todas las personas, a compartir. En mi familia también tengo muchos primos y casi todos somos de la edad y nos hemos criado como hermanos, básicamente. Entonces, creo que eso también nos ayudó mucho como que a cambiar muchas maneras de pensar en nosotros. Y básicamente yo creo que son como parte de las cositas que tal vez construyeron la persona que hoy en día soy. Mi abuelita me enseñaba mucho a cuidar las plantas. Mi abuelita me cuidó mucho tiempo mientras yo era pequeño y mis papás trabajaban. Entonces, yo siempre pasaba tiempo con ella. Ella siempre ha sido muy amante de las plantas. Entonces yo creo que también por ese lado inició un poquito el camino del ambientalismo y todo eso. Entonces, en mi infancia han habido muchos momentos y muchas personas que creo que me han marcado y que permitieron o hicieron que luego más adelante yo pueda empezar como que a construir mi propia historia. Y bueno, normalmente las personas le escriben cuando ya son adultos o tal vez cuando están en la universidad, y en mi caso me tocó empezar a escribir mi historia cuando tenía 7 años. Entonces, yo creo que todo eso sí medio que impulsó. De hecho, ahora que lo recuerdo, yo tengo una historia que mis papás siempre me recuerdan, que ellos se dieron cuenta de que había algo distinto en mí cuando ellos por trabajo se fueron de viaje a otra ciudad. Ellos trabajaban en una municipalidad. Entonces, en esta municipalidad, yo siempre escuchaba a la gente, porque tal vez siempre he sido muy chismoso, y siempre escuchaba a la gente decir que el alcalde no cumplía sus promesas. Entonces, mi mamá siempre me ha inculcado en mí la lectura, algo que le agradezco mucho. De hecho, con distintos mecanismos, distintas metodologías, yo aprendí a leer como a los 4 años. Entonces, yo mismo me contaba mis cuentos antes de dormir. Y uno de ellos era El Flautista de Hamelin. Era uno de mis cuentos favoritos. Y recuerdo que en este cuento, parte de la historia se basa en que un alcalde no cumple sus promesas. Y el flautista de Hamelin, en castigo al alcalde y a los ciudadanos de la ciudad que se burlaron de él, se llevó a todos los niños de esta ciudad. Entonces, yo relacioné, creo que esa situación con la que vivía, porque en esa ciudad todo el mundo se quejaba que el alcalde no cumplía sus promesas, que el alcalde era muy mentiroso. Y obviamente mis papás trabajaban en la municipalidad, entonces yo creo que era más cercano para mí tener que escuchar esas cosas. Y algo que me di cuenta, o bueno, algo que yo relacioné era inmediatamente con el cuento del flautista de Hamelin y con el miedo que tenía de que, no sé, de alguna manera, en algún momento venga el flautista de Hamelin, el alcalde no cumple sus promesas y se lleva a todos los niños de la ciudad, y yo no quería irme y dejar a mi familia o a mis papás. Entonces, recuerdo un poquito, y mis papás siempre me cuentan, de que yo me perdí. Todos me estaban buscando porque yo no aparecía. Ellos me llevaron un día al trabajo, me llevaron un día a la municipalidad. No íbamos a estar ahí por mucho tiempo, pero yo siempre llevaba mi mochilita con mis cositas. Y que en un momento se dieron la vuelta y yo no estaba. Entonces, me empezaron a buscar, se empezaron a desesperar. A todas las personas que trabajaban con ellos también empezaron a buscarme. Y uno de las personas que trabajaba con mis papás les dijo: ya lo encontré, está haciendo cola para entrar a la oficina del alcalde. Entonces, obviamente, mis papás no le creyeron, dijeron: qué raro. Entonces mi mamá fue a buscarme, y cuando ella llegó, yo ya estaba dentro de la oficina del alcalde. Entonces le pregunta a la secretaria y le dice: sí, es su hijito, acaba de entrar. Entonces, como que mi mamá no sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaba haciendo yo con el alcalde. Tenía miedo de que tal vez esté haciendo algo raro y tal vez su trabajo corra riesgo. Y cuando se atreve a abrir la puerta y entrar para sacarme o para ver qué estaba pasando, ella me encuentra contándole el cuento del flautista de Hamelin al alcalde. Wow. Entonces, y ella
como que me quería retirar y el alcalde como que le dice, no, déjalo. Entonces yo sigo contando mi historia, mi mamá estaba parada y estaba muerta de vergüenza porque ella ya presentía lo que iba a pasar. Claro. Y yo termino de contarle el cuento y le digo al alcalde que empiece a cumplir sus promesas y que empiece a cumplir con su palabra, porque si no, se iban a llevar a todos los niños de la ciudad. Entonces el alcalde se rió un poquito y me preguntó cuántos años tenía. La miró a mi mamá, le dijo si ella me había enseñado a leer y mi mamá dijo que sí y que ella no sabía nada de lo que estaba pasando y el alcalde me miró y me dijo, algún día vas a hacer cosas grandes. Entonces mi mamá solo agarró y dijo, perdona, disculpa, y me llevó. Y mis papás no eran como que prohibirme muchas cosas, como que no toques o no hables o no opines. Entonces, pues yo creo que eso también marcó parte de mi infancia y de cómo soy hoy en día. Pero siempre esa historia, mis papás recuerdan como que sabían que algo andaba distinto en mí a partir de esa edad. Y bueno, realmente pues eso fue cuando tenía casi que 4 o 5 años y a los 2 años después empecé con el banco del estudiante en mi colegio aquí en Arequipa. Entonces yo creo que como que no se equivocaron tanto. Así es, entonces tú destacaste desde muy chiquito y sabemos que detrás de todos los logros hay sacrificios que hacer. Muchas veces tenemos que enfrentar la soledad, tenemos que renunciar a cosas o, como todos, pasamos momentos difíciles. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo viviste estas experiencias? Porque has tenido que afrontar mucho siendo muy joven. Sí, no solo siendo muy joven, sino siendo un niño, básicamente. Ujú. Como tú lo mencionas, hay muchas emociones. En realidad yo creo que todas las personas a lo largo, mientras van creciendo, pasan por diferentes circunstancias. No quiero decir que lo que voy a contar ahora probablemente soy la única persona que lo ha pasado. Hay personas que pasan incluso otro tipo de situaciones. Pero en Ujú. mi caso, el enfrentarme con un mundo en el cual trataba de distinta manera a los niños era algo que a mí me marcó mucho. Yo creo que la soledad era una de las cosas que más sentía, porque me sentía solo nadando contra la corriente. Sobre todo porque cuando ya inicié con el Banco del Estudiante, cuando ya estaba en ejecución y cuando vi mis primeros resultados, porque el primer año, de hecho, recuerdo que todo fue un poquito muy tranquilo. Todo en mi colegio, entonces, básicamente era un niño jugando a ser un banquito. Yo lo veo así, hoy en día que ya crecí, que ya de alguna manera veo el mundo de distinta manera. Yo sentía que era un niñito que estaba jugando a tener su banquito. Así como muchas veces jugamos a ser policías, o jugamos a la tiendita, o jugamos a los bomberos, o cosas así, yo jugaba a ser un banquero en mi colegio. Pero sin darme cuenta, ese proyecto que nace en mi colegio como un jueguito empezó a dar resultados. Y cuando obtuve los primeros resultados, la Municipalidad Provincial de Arequipa me premia como uno de los mejores municipios escolares por mi proyecto. Ujú. Yo empiezo a darme cuenta que tal vez podía hacer algo mucho más y que podía tal vez ir a otros colegios, porque muchas de las personas que están en esa premiación se acercaron y me dijeron, oye, me encanta tu proyecto, ¿cómo lo puedo hacer en mi colegio? Muchos profesores incluso. Entonces yo creo que en ese momento me di cuenta que tal vez lo que había iniciado como un juego en mi colegio podía ser algo distinto. Entonces empecé a querer hacerlo mucho más grande. Y ahí es cuando me enfrenté con la otra realidad y con la otra cara de la moneda. O sea, en ese momento me enfrenté al darme cuenta de que yo no odiaba ser un niño, pero odiaba cómo el mundo trataba a los niños. Para mí, Ok. el ver la indiferencia, el ver tal vez muchos sentimientos o el ver cómo los adultos podrían menospreciar a los niños, y porque me tocaba vivirlo de primera mano, era Ujú. algo que era muy doloroso para mí, me marcaba demasiado, me hacía llorar, porque siempre he sido muy sensible y hasta ahora lo sigo siendo. Por mucho tiempo también pensé que ser
una persona muy sensible era algo malo. Hoy en día, después de mucho tiempo en terapia, también me di cuenta de que no es algo malo, es parte de mi personalidad, pero hay que saber cómo manejar las emociones. Entonces, en ese momento, obviamente, yo era un niño, entonces yo no sabía cómo manejar las emociones. Para mí era salir de reuniones frustrado, llorando, o regresar a mi casa y empujar la puerta, o cosas así que a veces, o sea, mis papás, dentro de todo, pues yo creo que era como que ese cambio de perspectiva o ese cambio de vida, por así decirlo, entre mis papás que nunca me habían prohibido nada, mis papás que siempre me habían dicho como, da tu opinión, di lo que piensas. Ujú. ¿Quieres tocar esto? Hazlo. ¿Quieres investigar sobre esto? Hazlo. A una sociedad en la que te cuestionan todo. Desde quiénes son tus padres, dónde naciste, en qué colegio estudias, por qué estás aquí, por qué no estás estudiando, por qué no estás jugando. Entonces, creo que obviamente todo eso para mí era muy difícil. Y al encontrarme con una sociedad así, lo único que me tocó a mí fue tener que tal vez construirme yo mismo mis oportunidades. Y agarrarme y aferrarme a las pocas que me daban. Porque en una sociedad en la cual a los niños no nos toman en cuenta, muy poco probable que tengas muchas oportunidades. Las Ujú. pocas que tienes, tienes que aferrarte a ellas. Y es lo que hice. Así fue como terminé viajando a mis 8 años a Turquía. Y claro, yo creo que ahí fue cuando empecé a ser un poquito más conocido, porque básicamente, si soy sincero, la gran parte de la razón de por qué mi proyecto se volvió o mi historia llegó tal vez a muchas personas, no solo a nivel nacional, sino internacional, es por los premios que he ganado en el extranjero. Ese fue el primer premio que gané en el extranjero. Bueno, quedé como finalista, de hecho, no lo gané. Pero viajé a Turquía a mis 8 años solo porque solo podían asumir el costo de un pasaje. Era el mío. Y mis papás no tenían plata para poder pagarse ellos o a uno de ellos un pasaje para acompañarme. Entonces sí Ujú. fue difícil. No solo difícil para mí, sino difícil también para mis papás. Claro. O sea, yo me puedo pensar ahora que ya crecí, imaginar dejar ir a tu hijo a los 8 años a otro país donde no habla el idioma, que para mí incluso fue muy difícil tener que lograr que me dejaran viajar. O sea, yo presentarles el premio que me había postulado, que ellos no sabían que me había postulado porque lo hice todo a través de internet, que me había llegado el correo de invitación, que iba a haber una persona ya que me cuidara para, o sea, tratar de darle seguridad también a ellos. Y que cada rato me preguntaran, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Seguro que quieres viajar? Hasta el último momento, hasta incluso recuerdo que antes de que me embarcaran en el avión o antes de que nos separáramos, me preguntaron, ¿estás seguro? Y yo en todo momento les dije que sí. Y era una Wow. mentira, porque no estaba seguro de nada. Tenía 8 años. A esa edad no estás seguro de ni siquiera de qué quieres estudiar. Yo no estaba seguro qué iba a pasar conmigo subiéndome a ese avión. Pero sabía que era una oportunidad y que tal vez no iba a tener muchas así, porque ya me habían, la sociedad y el mundo ya me habían demostrado que era muy poco probable. Entonces me arriesgué, viajé y si bien es cierto fue un viaje que me enseñó mucho y me mostró muchas cosas y me abrió muchas puertas para luego más adelante con mi proyecto, también fue un viaje que me marcó demasiado personalmente, porque yo la pasaba llorando todos los días, sobre todo en las noches, porque era donde más extrañaba a mi familia, donde más extrañaba a mis papás, porque estaba solo en un hotel al otro lado del mundo y ya no pude más con la mentira de decirle a mis papás que estaba bien. Y los llamaba llorando y le decía, papá, recógeme. Y en mi cabeza yo creo que, tal vez no sé, pensaba que era muy fácil. Y no era así. De día era otra persona. De día desayunaba y enfocaba lo que tenía que hacer, que era hablar sobre mi proyecto, hablar sobre educación financiera y cosas así. Pero en las noches era muy difícil para mí. Y incluso antes de eso, yo tuve que hacer escala creo que fue en Ámsterdam,
y tuve que hacer una escala de más de 10 horas, algo por el estilo. Dios. Y la bolsa de viaje con la que yo había viajado no era muy grande, porque mis papás no tenían mucho dinero. Yo no vengo de una familia rica, yo no vengo de una familia con mucho dinero. Mi papá era docente y mi mamá era secretaria. Entonces, la pequeña bolsa que pudieron juntar mis papás, tal vez otros familiares que tal vez en algún momento aportaran, era muy poca y tenían que cuidarla. Y también mucho de ese dinero se gastó en los trámites, en la visa para entrar a Turquía, en mi pasaporte, en, en muchas otras cosas como el servicio, porque para viajar al extranjero cuando eres un menor sin acompañante, tienes que contratar un servicio especial de la aerolínea para que te acompañe una persona de la aerolínea durante todo el viaje, durante el aeropuerto, en el avión, en el aeropuerto. Ujú. Entonces, obviamente que también de ese dinero se fue en esos trámites porque eso no lo asumía la organización. Claro. Y recuerdo que me moría de hambre mientras estaba en Ámsterdam. Y yo siempre he sido muy charlatán, probablemente, y hablaba con todas las personas. Y una señora creo que se dio cuenta que tenía hambre y me invitó a comer. Me invitó a comer. Creo que fue una de las primeras veces que probé alitas barbecue y me encantaron. Y fue difícil durante todo el viaje, creo que fueron tal vez 5 o 6 días, 7, no recuerdo mucho cuántos días estuve allá en Turquía, pero sí fueron días un poquito complicados para mí. Al final quedé en segundo lugar con el proyecto que estaba haciendo y regresé a Perú. Y para mí, obviamente que también aprendí demasiado, pero fue muy difícil, o sea, creo que ahora que trato de hacer memoria, tengo fotos que he encontrado hace poco sobre mis primeros viajes. Antes a mí no me gustaba ver mucho mis fotos de pequeño. Hoy en día creo que ya lo manejo mejor. Y me encuentro realmente con un niño, tal vez un típico niño peruano. En ese momento estaba en un evento donde todas las personas se vestían formales y yo estaba con mi jean, con un polo de Angry Birds. O sea, era un niño. Por supuesto. Y y veo esas fotos y veo como que los espacios en los que estuve y, y me da mucho orgullo por ver todo lo que ha pasado después de eso y también es un sabor agridulce porque recuerdo también todo lo que pasó durante ese tiempo. Y claro, yo llegué de Turquía y todas las personas eran como, qué lindo y qué has podido conocer, pero si soy sincero, muchos de esos viajes no vas a conocer, no vas a turistear, no es como un viaje De de vacaciones, vacaciones, ¿no? exacto. Ujú, Es un viaje de trabajo. ujú, Si nos dieron un día, o un día y medio creo que para conocer, y lo único que yo pude hacer fue salir como que alrededor de mi hotel, las pocas cosas que había, porque no tenía dinero para tomarme tal vez un Uber o un taxi para ir a otro lado a conocer. ujú. Entonces sí fue difícil. No traje tampoco regalitos para mi familia en ese viaje. Y así fue, creo que los primeros años, la verdad. No, me encantaría poder decir que fue solo ese primer viaje, pero no. Fueron varios de los primeros años en los que tal vez viajé al extranjero, a Nueva York, a Londres. En Nueva York gané el premio. En Londres también, incluso gané un premio para el Perú, que hoy en día está en la embajada de Perú allá en Londres. Pero han sido, creo que sí, han sido años difíciles, años muy, muy fuertes donde he sacrificado mucho Ujú, y donde he tenido tal vez que madurar a muy temprana edad para asumir o manejar ese tipo de situaciones. No voy a decir que tal vez las he manejado de la mejor manera, pero he hecho lo que he podido con lo que tenía en ese momento. Entonces, eh, había mucha soledad, había mucho miedo, había muchas cosas difíciles. Creo que ya he contado demasiado. Hay muchas cosas que también me las guardo para mí y para mi familia, pero sí, han sido
esos momentos también, muchas de estas eran también oportunidades y tenía que aceptarlas y arriesgarme. Entonces, después, el primer viaje para mí era como, ya, bueno, ya lo logré una vez, creo que puedo hacerlo una vez más. Seguía llorando, seguía pasándola mal, pero seguía esforzándome, esforzándome, esforzándome y al fin y al cabo creo que logró sus frutos. O sea, hoy en día si el Banco del Estudiante ha crecido, si hoy en día yo he tenido la oportunidad de cambiar la manera de pensar de muchas personas y he logrado algo, ha sido gracias a ese esfuerzo de ese niño. Gracias a ese José Adolfito que mi familia me dice José Adolfito y algunas personas que quiero. Y era gracias, yo creo que es gracias al esfuerzo de ese niño que, que pude haber logrado cambiar algo en mi ciudad, en mi país y que sé que es mi vocación de servicio y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Entonces, pero si algo tengo que decir es que un niño no debería pasar por eso. Un niño no debería pasar por una sociedad en la cual tienes que lucharla, ¿sabes? Yo creo que debería ser todo un poquito más fácil. Pero bueno. La verdad que no sabía todo lo que me estás comentando y seguramente muchas personas tampoco lo conocían, pero qué bueno que nos estás contando todo esto. Y la verdad que me parece muy resiliente de tu parte haber afrontado todos estos retos solo, siendo tan pequeño. La verdad que, como tú dices, es algo por lo que no deberían de pasar muchos niños, ¿no? Pero aún así, hay personas que piensan que tuviste suerte o que las cosas fueron sencillas para ti. Entonces, quería preguntarte, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo afrontas ese tipo de comentarios? Es cierto, o sea, yo creo que muchas personas, es que creo que es eso, es el hecho de ver que solo vemos una parte de la historia, no vemos toda la historia completa, entonces creo que nunca vamos a terminar de conocer la historia de las personas, o sea, esta es una puerta que yo estoy abriendo desde mi corazón para que me conozcan un poco más, Ujú. como, no como el niño banquero, sino como José, un chico de 21 años, que inició todo a través de querer marcar o dejar una huella, a través de... Entonces, a través de eso, ¿sabes? O sea, querer cambiar el mundo. No, no quiero o sea, que me relacionen con, tal vez con los premios que gané o todo eso, sino quiero que en verdad conozcan un poco más a la persona. Y siempre he tratado de hacerlo a lo largo del tiempo, tal vez en distintos momentos o con distintas situaciones. Pero volviendo a responder tu pregunta, yo creo que eso es algo que no solo piensan de mí, sino yo creo que lo pensamos de muchas personas. Que tal vez han tenido un golpe de suerte, que tal vez es porque tienen contactos, que tal vez es porque tienen dinero. Y yo ya les dije hace un rato que yo no vengo de una familia rica, ni millonaria, ni nada por el estilo. Ujú. Mis papás tampoco era como que tenían muchos contactos, ni nada en ese sentido. Y obviamente que no fue suerte. Fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo, fue mucha dedicación, fue equivocarme muchas veces, aprender de esas equivocaciones, fue leer mucho, investigar mucho y preguntar. Algo que he hecho mucho es preguntar a personas adultas, porque obviamente yo siempre he tenido en mi cabeza bien claro de que hay muchas cosas que yo no voy a poder saber, y no por los conocimientos, sino por la experiencia, que creo que es algo Ujú. que te enseña mucho más. Una persona sabe más, no por lo que ve en internet o por lo que puede llegar a leer en los libros, sino por lo que vives y cómo Así afrontas es. esos momentos. Entonces, obviamente que para mí era bueno preguntarle a muchas personas, porque si bien es cierto, he mencionado la soledad y he mencionado que me he sentido solo durante mucho tiempo, lo cual es cierto, también a lo largo de todo el tiempo también he conocido personas que tal vez sentía un match con esas personas, porque tal vez han pasado cosas similares o porque tal vez estaban encaminados al mismo lado en que yo iba. He recordado muchas Ok. personas como Joaquín Leguía, que él también está mucho en el tema el ambientalismo y fue una persona que me ayudó demasiado también al inicio y me escuchaba. Él me contó uno de los cuentos que más recuerdo hoy en día y que en ese momento me ayudaban como que a mantenerme como que en la lucha, por así decirlo. Y así muchas personas.
el señor Alberto Muñoz Nájar, que también fue uno de los primeros empresarios que creyó en mí y apostó por mí, y que también eran personas adultas y a las cuales yo las llamaba mis amigos y podía como que preguntarles, consultarles algunas cosas y me han ayudado también en varios momentos en los que tal vez estaba o la pasaba yo mal. Entonces yo les preguntaba también, ¿cómo hago esto? O si tú estuvieras en mi posición, ¿qué harías o qué cambiarías? Y obviamente tener sus ideas me ayudaba demasiado porque pues me ayudaba a tomar mejores decisiones. Entonces, como digo, fue en base también a muchos errores. Me he tenido que equivocar mucho, me he tenido que levantar muchas veces de lugares en los que tal vez no hubiera querido. O he tenido que enfrentar o afrontar esa vida de un empresario como que a muy corta edad. Entonces, obviamente no fue suerte. Fue, como ya lo mencioné antes, era abrirte puertas. Era aceptar que te decían no, aceptar que te colgaban el teléfono, aceptar que en una reunión te decían, lo siento, no voy a hablar con un niño. Entonces era lucharla una y otra vez. Te soy sincero, no sé en qué momento tal vez dejé de sentirlo así, pero por mucho tiempo fue así. Ujú. Y creo que no fue suerte, sino fue mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo convicción en qué es lo que yo quería hacer o qué es lo que quería lograr. Y ahora te quiero consultar algo. Yo sé que desde muy pequeño has estado frente a las cámaras, enfrentándote a situaciones que normalmente los niños no afrontan, ¿no? Entonces, gracias a eso también es que han surgido pues situaciones en las que te han atacado, han podido hacer comentarios que no eran ciertos. Y te quiero consultar cómo fue que te afectó eso, pero sobre todo, ¿qué fue lo que aprendiste de todo eso? Sí, creo que yo di mi primera entrevista cuando tenía probablemente 8 años antes de dejar Turquía. No, miento. Creo que la primera entrevista que di fue cuando me premió la Municipalidad de Arequipa y salí de la premiación. Había unos chicos con una cámara y yo me acerqué y les dije, tengo una historia que siento que les puede interesar. Y como que se quedaron sorprendidos y dijeron, a ver, y dije, se las cuento solo si empiezan a grabar. Entonces empezaron a grabar, me pusieron el micro y yo les conté lo que estaba haciendo en mi colegio con mi proyecto. Esa fue la primera entrevista que di, que creo que fue algo más local. Pero la otra entrevista que mencioné era una de las primeras entrevistas a nivel nacional, con cámaras, con un estudio, que yo recuerdo que llegué, me asusté de ver tantas personas, tantas cámaras, y retrocedí y me fui a llorar. Y luego como que me dijeron ya es hora y mi papá me dio un abrazo y le pedí que estuviera a mi lado y mi papá, creo que es la única o una de las pocas entrevistas donde mi papá aparece. Creo que ya no está en internet, yo creo que por ahí tengo algunas fotos, pero estoy con mi papá al lado porque literalmente solo estaba sentado, no hacía nada, pero necesitaba que esté ahí como por lo menos para sentir seguridad. Ujú. Pero sí, yo he estado a lo largo de todo este tiempo frente a las cámaras o expuesto públicamente y es algo con lo que he tenido que de alguna manera aprender a vivir, ya sea para bien o para mal, Ujú. porque es cierto que hay muchas veces que las personas hablan y yo creo que con el tiempo aprendes que no puedes controlar lo que las personas dicen o opinen. Pero eso no evita que te sientas mal o que te afecte de alguna manera. Desde muy pequeño siempre he leído muchos de los comentarios y siempre lo primero que las personas, por lo menos en este medio y de unos amigos que tengo, lo primero que me dicen es, no veas los comentarios. Pero yo sí los leía. Sobre todo porque llega un punto en el que tú mismo dudas, o sea, dudas si todo lo que has hecho valió la pena. Y creo que eso era lo que más me pasaba a mí y me frustraba, el hecho de decir, ¿valió la pena? O sea, esto es lo que gano, esto es lo que voy a ganarme, estos comentarios, esta perspectiva de la gente es la que tengo que aceptar. ¿Qué puedo hacer con esto? O sea, Ujú.
No voy a hablar mucho sobre muchos momentos difíciles que pasaron en mi vida, pero hubieron varios momentos en los que yo sí me vi como que en la necesidad de tener que tal vez alejarme públicamente o alejarme de la pública un poquito, porque tal vez estaba haciendo demasiado como mi salud mental. Pero siempre ha habido esos comentarios. Y creo que con el tiempo y con mucha terapia aprendí que obviamente no puedes controlar lo que la gente dice de ti, pero sí puedes controlar o puedes decidir cómo responder. Y yo prefiero responder con trabajo, con resultados y con el tiempo. Creo que esos son mis tres pilares siempre como para responder. Entonces no necesitas hacer gran cosa, la gente siempre va a hablar. Y no Exacto. necesariamente porque seas figura pública, a veces tus amigos mismos hablan, a veces tu propia familia habla de ti. Pero lo más importante es saber cómo responder. Y creo que es parte de lo que hago. O sea, nunca he respondido como que los comentarios, nunca los he tomado, o sea, no les he dado tanta importancia yo mismo porque prefiero enfocarme en cosas más importantes, ¿sabes? Tal vez de niño sí me enfocaba mucho en los comentarios y sí lloraba y llamaba a muchas personas. Pero con el tiempo aprendes que es algo que no puedes evitar y que mejor enfocas toda esa energía y esas emociones y todo ese tiempo, porque también es tiempo y creo que el tiempo es lo más importante que tenemos y lo enfocas en algo positivo, ¿sabes? Y en en cosas que sí den frutos. Entonces, hoy en día me enfoco mucho más en mi trabajo, suben tal vez algo mío, lo veo un rato, tengo un equipo que me ayuda como que a ver qué tanto está avanzando la situación, ¿no? Y me Ujú. enfoco como que en lo que es más importante y es mis proyectos, porque ahorita estoy haciendo uno nuevo, y en el impacto que mis proyectos generan en la gente y en la sociedad. Y al fin y al cabo creo que es fácil estar detrás de una pantalla y comentar cosas que Sí. decírtelo en la cara, ¿sabes? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo veo cuando tal vez voy a los colegios o voy a los lugares donde el proyecto tiene el impacto directo? Es mucha gratitud, es mucho acercamiento de la gente, mucho cariño hacia mí y hacia mi proyecto. Y creo que es eso con lo que me prefiero quedar, más que algo que pueda leer en mi celular y al final no sé quién está detrás de esa pantalla. Y probablemente ellos tampoco saben cómo soy como persona. Ujú. Y está bien. Pero si algo puedo rescatar de todo esto es que las personas deberían ser un poco más cuidadosas con lo que comentan, con lo que dicen. Porque recuerden que todos somos seres humanos y todos somos personas y tenemos emociones y tenemos sentimientos. Y creo que las personas tal vez no se llegan a imaginar, o tal vez sí, el, lo que un comentario puede hacer a otra persona. Pero bueno. Ujú, exacto, el poder de las redes sociales puede ser tan positivo como tan negativo muchas veces. Y hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a las personas, porque no hay que olvidar que detrás de toda pantalla existen seres humanos. Entonces es muy importante. Y junto con ello te quería preguntar y comentar también que, bueno, yo sé que ser joven en un mundo de adultos y de espacios corporativos puede ser un desafío. ¿En algún momento te han subestimado o has pasado alguna experiencia similar a esto? Yo creo que sí me han subestimado demasiado por mi edad. En algunos momentos sí he sentido como que no encajaba. Porque para muchos de los espacios en los que yo iba era el más pequeño. Casi Ujú. siempre he sido el más pequeño en todos los espacios en los que he estado. Y obviamente que es un gancho al inicio, pero también ya automáticamente tienen un estigma cerca de ti. Y creo que eso es algo que me pasó mucho. Entonces, sí ha sido un poco difícil tener que borrar como que esa visión de un niño. Y creo que para eso mucho tiempo también hice muchas cosas, como vestirme como un adulto en varios momentos.
tratar de que no les choque tanto, ¿me entiendes? Entonces tal vez si hablaba como adulto, o tal vez si me vestía como un adulto, entonces ya su mente de muchas de las personas era más fácil para ellos procesarlo que verme realmente como un niño y tal vez vistiéndome como un niño y tal vez hablando como un niño, ¿me entiendes? Entonces como que sí he tenido que amoldarme un poquito a las diferentes circunstancias, situaciones y a diferentes espacios donde participaba. Entonces sí ha sido un poquito difícil como que tener como que ya un concepto tú, que, o bueno, perdón, tener que las personas tengan un concepto tuyo antes de conocerte. Creo que era algo que me pasaba mucho y ya era difícil tener que quebrarlo, romperlo y mostrar realmente lo que quieres mostrar. Pero bueno, pues, se logra, ¿sabes? O sea, Wow. Y yo sé que has hecho muchas cosas. Muchas de estas cosas no se han hecho virales o la gente no lo conoce. Cuéntame, ¿por qué no las has mostrado antes? ah, sí, tienes razón. Hay muchos proyectos que he hecho que tal vez no han salido directamente a la luz. Yo creo que, en primera, porque algo que a veces me ganaba, como ya lo mencioné al inicio, creo que es el miedo. O sea, el miedo es algo que me ha paralizado durante muchas veces. Yo tenía muchas ideas de muchas otras cosas, dentro de ellos como que grabar videos para mis redes sociales, para enseñar, pero siempre era el miedo de los comentarios, de qué tal le iba a ir, de muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que el miedo ha sido como algo que lo tenía muy ahí. Y creo que el miedo es algo que empieza a aparecer en las personas como un mecanismo de defensa. Tal Ujú, vez era un mecanismo de defensa que tenía de a caerme, a equivocarme, a que algo pase, ¿me entiendes? ujú. Entonces, siempre, de hecho, algo que a veces mi papá me comenta o me dice es que a veces yo sobrepienso demasiado. Y antes de hacer algo, pienso todos los escenarios posibles. Y estoy preparado para cada uno de ellos. O trato de estarlo. Entonces, eh, de alguna manera, en algunos momentos es positivo, en algunos momentos no tanto. Y creo que eso es algo que me pasa. O sea, el miedo me gana muchas veces. Y creo que es lo que me ha privado como que a veces de demostrar muchas de las cosas o proyectos que he hecho a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, hemos trabajado con recicladoras. Un año yo hice, para el Día de la Mujer, trabajé con mi equipo y con la Municipalidad Provincial de Arequipa y empresas arequipeñas para reconocer a las mujeres como recicladoras y como heroínas ambientales. Perdón, para reconocer a las mujeres recicladoras como heroínas ambientales por el Día de la Mujer. Y Wow. entonces hicimos un trabajo muy bonito con todas estas personas que se sumaron, que se aliaron y me incluyo dentro de esto, para que pasen un bonito día. Ujú. Y obviamente fue movilizar a un montón de personas, entidades, y dentro de ellos también a una amiga y a un familiar mío, que hicimos un mini documental. Nos despertamos súper temprano ese día para ir a la casa de una de las recicladoras y seguirla todo un día completo. Queríamos que las personas conocieran su historia. Eh, Presentamos ese video el día de la premiación. Creo que nunca lo subimos a redes sociales. Lo tengo por ahí. Tal vez algún día lo suba. Pero la intención era mostrar su historia, mostrar su día a día para que inspirara a otras personas y para que le dieran valor, porque esta iniciativa de reconocerlas como heroínas ambientales nace a partir de una problemática que es que a las recicladoras muchas veces las ignoramos en la calle. Muchas veces las personas ni les hablan y a veces consideran que es su responsabilidad limpiar lo que nosotros ensuciamos en la calle, pero no es así. Y algo que muchas personas, no muchas veces saben es que muchas de estas mujeres y muchas de las recicladoras viven de eso, viven del reciclaje. Ujú. Y el reciclaje no solo es para ver tu ciudad más bonita, sino es para ayudar también al medio ambiente. Entonces, por eso la reconocimos como heroínas ambientales. Luego,
hicimos una campaña llamada Ojos por el Planeta con una ONG de República Checa. Una campaña muy bonita que nace con la intención de llevarle un poco de salud a personas de tercera edad. Era una campaña de medición de la vista y de poder adquirir los lentes a un precio, no recuerdo si eran 10 botellas de plástico o cuántas eran en realidad, pero el precio eran botellas, básicamente. Entonces, Wow. hicimos la campaña, hubieron muchas personas y recuerdo algo muy, muy bonito, es que se empezaron a avisar entre más personas y llegaban personas que no habían juntado las botellas y iban como que por ahí y estaban tratando de juntar cerca, entonces yo las ayudaba porque eran personas de tercera edad, entonces mientras el resto del equipo estaba como que ayudando en la campaña como tal, yo estaba ayudando a algunas personas para juntar más botellitas para que pudieran pasar. Porque nunca me ha gustado acostumbrar a las personas al asistencialismo como tal. O sea, nunca me ha gustado como que dar todo gratis en la sociedad. Siempre tiene que haber un poquito de esfuerzo. Ujú. Obviamente 10 botellas o el precio de no era mucho, pero sí es significativo y sí es un esfuerzo para que las personas entiendan que realmente todo esfuerzo tiene una recompensa. Ujú. Entonces era básicamente la razón por la que hicimos esto. Y al final terminamos ayudando a más de 60 personas de tercera edad. Eh, Voy a tratar de pasarte las fotos para que te las pongamos ahorita en pantalla sobre esto que estoy hablando. Y también otra que recuerdo ahorita, porque han sido varias cositas que hemos hecho con mi equipo, con mis amigos, con mi gente. Una de ellas fue también, y creo que una de las que me siento un poquito más orgulloso personalmente, es poder haber podido trabajar en un proyecto de ley. Yo trabajé con una concejala regional, Marlene Arminta. Eh, es un proyecto de ley en la cual se reconoció a las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, bueno, de la región de Arequipa, como agentes de cambio. La intención de este proyecto de ley nace también en base a lo que a mí me pasó, en base a haber sido un niño en una sociedad en la cual recibo muchas negativas. Y para mí era importante como que dejar una huella, dejar Ujú. tal vez el camino un poquito más trazado para las futuras generaciones. Entonces, este proyecto de ley se aprobó. Fue un poco difícil, de hecho, que se aprobara. Yo fui a sustentarlo junto con esta consejera que menciono. Eh, fuimos... ella creyó en este proyecto. Ella me apoyó mucho con este tema, este proyecto de ley. Recuerdo que cuando salió nos alegramos demasiado porque había un poco de negativa por algunas personas, no voy a mencionar nombres, pero había un poco de negativa por algunas personas dentro del consejo por el proyecto de ley, pero yo traté de presentar mi historia y lo que yo he logrado como un caso de éxito para demostrarles que hay muchos otros niños y muchos otros jóvenes que tal vez lo único que necesitan es esa oportunidad y esos espacios que no nos los brindan para juventudes, para jóvenes, hoy en día hay muchos espacios, así que si hay algún joven que está viendo esto, busca en internet. Hoy en día hay muchos espacios para jóvenes, pero no hay muchos para niños y adolescentes. Entonces, para mí era importante que este proyecto pudiera salir adelante y así fue. De hecho, lo estamos tratando de presentar en otras regiones también, en otros lugares del Perú, porque creo que es importante brindarles esas puertas a las futuras generaciones. Porque uno nunca sabe cuándo va a aparecer otro joven que tal vez no cree un banco, pero tal vez haga algo distinto y algo que genere otro impacto mejor, ¿me entienden? Claro. Lo más importante es que ellos sientan que están siendo cuidados, que tienen las oportunidades, que tienen las posibilidades y las herramientas de hacerlo. No de que sientan que son pececitos nadando contra la corriente como yo me sentí. Entonces, debo tal vez confesar que eso fue más un logro propio. O sea, para mí trabajar en ese proyecto de Lazy fue como, wow, logré algo que me hubiera gustado que existiera cuando yo era pequeño. Entonces, hemos trabajado, como digo, en muchos proyectos como estos que son temas puntuales que acabo de mencionar. Ujú. Y si bien es cierto, nunca
lo mostré como tal, creo que tampoco en mis redes sociales, yo en mis redes sociales subo muy pocas cositas, estoy tratando de cada vez empezar a que sea distinta, pero creo que sí, la razón por la que también no hice mucho de esto es porque yo siempre me he enfocado más en la acción que en que se vuelva viral, ¿me entiendes? Ujú, Creo que los resultados están en el campo. Pero hoy en día entiendo también lo importante que es mostrar tu trabajo y mostrar lo que haces. No por un tema de ego, sino por un tema de que así puedes inspirar a más personas. Y algo que yo no esperaba que sucediera es que con mi historia del Banco del Estudiante y lo primero que hice, he logrado inspirar a muchas personas. Entonces, hoy en día quiero eso y quiero dejar esas pruebitas de que ujú, realmente no necesitas mucho para hacer un cambio, ¿me entiendes? ujú, Entonces, yo creo que esa ha sido una de las razones. Y también porque creo que a los medios de comunicación es muy difícil llegar como que con noticias como de este estilo. A veces es más fácil como, por ejemplo, como menciono, yo creo que hoy en día si me hice conocido en mi país ha sido por los premios que gané en el extranjero. Y creo que otra de las razones es que tal vez no es que nunca quisiera como tal haberlas mostrado, sino tal vez no sabía cómo hacerlo. Y como dije, yo me enfocaba más en el accionar y en el campo ujú. que en que se vuelva viral o algo por el estilo. Pero bueno, algo que sí, tal vez hay muchos otros jóvenes que están haciendo, algo que les recomiendo es muestren lo que hacen. Por más pequeño que sea, por más grande que sea, muéstrenlo porque uno nunca sabe a quién eso puede inspirar. Ujú. A mí también me han inspirado muchos otros jóvenes o muchas personas que han hecho cosas o que están empezando a hacer. Por ejemplo, conozco a un joven que queremos a través del proyecto contar un poco de su historia, porque él se inspiró en mi historia para empezar a hacer sus propios proyectos en su colegio, pero siento que hoy en día él ya es una inspiración, o puede ser una inspiración para otros niños. Yo ya dejé de ser niño, pero si queremos como que contar también estas historias, se llama César. Y queremos como que también dar este espacio para otros jóvenes que tal vez han salido del proyecto del Banco del Estudiante y están empezando sus propios caminos. Es una idea que tengo como que para más adelante, perdón. Ujú. Pero sí, sí considero como que ha sido un poco eso, una de las razones. Wow, José, has impactado muchísimo acá en Arequipa y también fuera de Arequipa. Pero en realidad, muchas personas no saben de que José no es de Arequipa. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de pertenencia para ti. Uy, es cierto. De hecho, es la primera vez que hablo del tema. Am, y creo que no es para tanto, ¿sabes? O sea, la verdad no le quiero tampoco hacer como, o hacerlo como un tema muy grande porque no lo es. ¿Qué sucede? Sucede que toda mi familia es de Arequipa, mi mamá es arequipeña, mi familia también, pero mis hijos son muy católicos y ellos viajaron a Puno, donde yo nací, para una festividad católica en la cual ellos querían ir a ser bendecidos por la Virgencita y que bendigan a su bebé. Era yo. Y yo me adelanté. El parto estaba programado para unas semanas después de esa festividad. Ujú. Pero me adelanté, creo que así como en muchos otros momentos de mi vida que me he adelantado a hacer las cosas, creo que en ese momento también me adelanté. Y bueno, nací allá, pero yo hice toda mi vida aquí en Arequipa, me eduqué en Arequipa, crecí en Arequipa, he vivido muchos años aquí en Arequipa, me he enamorado y me he desilusionado en Arequipa, o sea, he construido mi vida en esta ciudad. Y este tema de justamente de Arequipa y donde estoy, yo no le quiero dar tanta importancia porque la gente ya le da suficiente importancia en redes sociales. Um, ha habido muchas veces en las cuales me han visto y han dicho que yo no me veo como un arequipeño, que mis apellidos no son arequipeños,
que un arequipeño no es así, no es así, y otros momentos más, en los cuales realmente llegué llegué a pensar en muchos momentos como, entonces, ¿qué te hace ser un arequipeño? Porque debemos reconocer que la migración es parte normal de un proceso de una sociedad. Y es lo que hace a ciudades como Arequipa y a ciudades otras grandes lo que son hoy en día. Ujú. Entonces, no podemos negar que en nuestra ciudad, Arequipa, hay mucha migración, al igual que en otras. Pero creo que la gente debería dejar de fijarse de dónde eres, cuando lo más importante es lo que estás construyendo. Al fin y al cabo, tu pasado no es la persona que eres hoy en día. Y al final de cuentas, soy peruano, al igual que los arequipeños. Lo que obviamente en nuestra ciudad hay un tema de un regionalismo muy fuerte y muy marcado. Creo que es algo que es muy distinta a otras regiones. Pero hay una frase que siempre la he escuchado en otras personas y yo nunca la he dicho, pero creo que es un buen momento para poder decirla, y es que un arequipeño nace donde se le da la gana. Y creo que es cierto. Y más allá, yo creo que lo que hace a una persona pertenecer a la ciudad, al país, a la región o al lugar donde tú quieras pertenecer es lo que construyes en ese lugar. Eso es lo que Sí. te vuelve y te hace pertenecer. Y yo he construido un proyecto acá, he construido parte de mi legado aquí en Arequipa y mi vida entera. Yo me he criado en el centro de la ciudad, en un barrio muy característico, muy arequipeño, de sillar, y, y siempre he amado mi ciudad. Pero han sido momentos así puntuales donde me han atacado, que, que no sé, ha sido como un viaje, ¿me entiendes? Y yo conozco muchas personas que no han nacido en Arequipa, pero han hecho mucho por Arequipa, que incluso muchos arequipeños. Y creo que eso es algo que debemos de rescatar. Y al final, bueno, eh, no sabemos qué pasará después conmigo, pero Arequipa siempre va a ser parte importante de mi historia, de mi proyecto y de todo lo que he hecho y voy a seguir haciendo. Y justamente muchas personas te conocen como el niño del banco, pero al día de hoy, ¿quién quiere ser José? ¿Te estás reinventando? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues yo creo que ya no quiero ser el niño del banco. Quiero ser simplemente José. José de 21 años que, si bien es cierto, ha tenido una historia atrás y ya muchas personas la conocen. Pero quiero poder ser más real, poder compartir un poco más de lo que hago en mi día a día, poder compartir un poco más de mí, de mi proceso, de mi historia. Este es tal vez el inicio de eso. Y, y creo que también algo que quiero es poder sentir la libertad de que me puedo equivocar. O sea, yo sé que José se va a equivocar. Me he equivocado muchas veces y probablemente me voy a equivocar más adelante. No quiero tener esa carga de que muchas personas incluso pensaban cuando yo era pequeño de que tal vez yo era un niño prodigio. Y no era así. Yo no era ningún niño prodigio. Yo no tuve, no era el más estudioso ni el más inteligente del salón. Pero creo que sí era el que más se arriesgaba. Tal vez eso es algo como que me marcaba a mí un poquito más la diferencia. Y, y creo que sí me estoy reinventando. Vamos a ver en qué acaba este nuevo proceso, esta nueva historia, esta nueva parte de mí, pero quiero que esta nueva etapa la gente sí la pueda conocer o quiere intentarla. Y José, ¿qué es eso que de verdad te mueve? O sea, ¿qué es ese para qué que te hace levantarte todos los días? Yo creo que más allá de todo es el impacto. O sea, creo que cuando tú te das cuenta que tus acciones marcan
a otras personas en sus vidas diarias, yo creo que eso no tiene precio, no tiene valor, y creo que eso es lo que me motiva a pararme. Además de que hoy en día ya debo ser honesto y ya tengo probablemente otro rol en la sociedad. El año pasado he ganado un premio muy grande que es ser reconocido como por CAF, como por su premio máximo hacia jóvenes líderes. Entonces, ese premio me abrió muchas puertas y he hecho otros proyectos el año pasado en el extranjero. Y creo que hoy en día ya tengo un poquito más de voz fuera de mi país y quiero, de alguna manera, creo que quiero seguir representando a mi país. Y quiero aprovechar todos esos conocimientos que ya tengo, todas esas conexiones que ya tengo, todo, todo lo que he construido durante años, porque han sido años, desde que tengo 7 años hasta el día de hoy que tengo 21, son demasiados años. Y quiero de alguna manera usarlo para cosas nuevas, para proyectos nuevos, para nuevo impacto. Creo que no me gustaría quedarme simplemente con lo que tengo. De hecho, es muy probable que dentro de muy poco haga una campaña de salud mental aquí en Arequipa, como un regalo por el mes de Arequipa, que es en agosto. Es también algo que me mueve mucho porque creo que a lo largo de toda esta conversación he mencionado un poco la terapia y yo considero que es algo muy importante la salud mental. Yo tuve muchos episodios muy feos a lo largo de mi vida con respecto a mi salud mental y también sé que tal vez tuve algunos momentos en los que pude tener la suerte de ir a un psicólogo o la posibilidad de poder ir a uno. Pero sé que no es así para muchos jóvenes, para muchos niños. Y hoy en día la sociedad ha crecido tanto y los riesgos para la niñez cada vez son mayores. Y hay muchas cosas también que pasan en nuestras familias que nos terminan marcando y nos terminan volviendo personas. Algo que aprendí hace poco es que hay muchas personas que dañan a la gente, pero son porque son niños que han sido dañados. Y muchas veces los adultos no nos cuidan cuando más deberían de hacerlo, que es cuando somos niños. Entonces, para mí este tema de la salud mental no es parte de lo que yo hago en mi día a día, no es parte de los proyectos que trato de dirigir, pero sí es una causa que me llama un poco en base a mi historia personal y quiero como que poder hacer algo para mi ciudad con eso. Entonces, yo creo que sí me estoy reinventando y me fui con tu pregunta, perdón, pero creo que es eso lo que me mueve, ¿sabes? El saber que de esa campaña, por ejemplo, puede salir una persona mejor o puede salir una familia que ha cambiado su mentalidad acerca de la salud mental. No sé, hay tantas infinidades de posibilidades que pueden pasar, incluso muchas de ellas que ni siquiera yo esperaba. Hace poco me llegó un video de unos chicos de México que querían entrevistarme. Yo en ese momento estaba pasando por muchas cosas y no pude. Ahorita les escribí un correo para ver la posibilidad de poder reunirnos virtualmente. Pero ellos contaron mi historia en su colegio y también contaron todo lo que aprendieron de mí. Y recibí un correo tan bonito de otras personas que son de otra parte del mundo Wow. y que aprendieron algo de mí, no tiene precio y es algo que me marca mucho y me encanta. Y obviamente que hoy en día tal vez sí siento que ya tengo una mayor responsabilidad y la cual tengo que asumir porque, pues claro, ya no soy un niño, ya tengo 21 años y quiero hacerlo de la manera más correcta posible. José, y justamente por estos nuevos proyectos que me comentas, ¿hay algún sueño que tengas que de repente nadie o casi nadie conoce? Mm, creo que hay varios. O sea, como personas tenemos muchos sueños. Mira, primero voy a decir los sueños así como que hay unos que tengo desde pequeño. Uno de ellos es ver una estrella fugaz. Mm. Hasta el día de hoy nunca he visto una y es una de las cosas que más deseo. Hace poco también estaba, pero ya lo completé, es poder tocar la nieve. Mm. Era una de las cosas que siempre quise y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado. Eh, y así como que tengo algunas cositas de ese estilo. Pero creo que tal vez el mayor sueño que hoy en día tengo
Yo creo que la gente tal vez lo puede esperar a lo largo de la conversación que hemos tenido y es, me encantaría ver que los niños no tengan que tener que demostrar el doble, que es algo que yo sentí, que tenía que, no sé cómo explicarlo, pero tenía que demostrar mi valor como joven. Y creo que eso no está bien. Y creo que eso es algo que se tiene que parar. Y si algo puedo o quiero dejar en toda esta conversación es que tal vez todos tenemos algún niño, algún joven a nuestro alrededor. Entonces, démosle ese peso de que, no sé, de que tiene que demostrar mucho más que los adultos, ¿me entiendes? Ujú. Me encantaría en algún momento poder crear algún espacio donde los jóvenes, donde los niños sean escuchados, simplemente por sus ideas, sino por su edad. Entonces, y espero algún día poder hacerlo. Pero yo creo que ese es uno de mis mayores sueños. El lograr que en mi país, porque yo tengo algunas metas también personales de irme a estudiar al extranjero y poder quedarme ya un buen tiempo. Pero sí me encantaría que en mi país poder ver que los niños tienen oportunidades, poder ver que los niños tienen espacios donde pueden ser escuchados, donde su voz es valiosa. Ujú. Entonces, creo que ese es uno de mis mayores sueños, porque es algo por lo que yo he luchado por mucho tiempo. Y que también a lo largo de todo este tiempo he conocido a personas que me dicen, yo cuando era niño tenía sueños como tú. Yo cuando era niño pensaba algo así o algo similar. O cuando yo era niño yo también quería cambiar el mundo. Pero ¿qué pasó con esos niños que soñaban? Probablemente tuvieron que llegar a chocar con la realidad de la sociedad y dejaron de creer y Ujú. dejaron de soñar y dejaron de pensar en esos proyectos que tenían y se acostumbraron a la realidad. A mí me ha costado tratar de mantenerme todavía en ese sentido y seguir con mis proyectos y seguir como que evitando que esa sociedad me consuma. Pero, pero claro, es difícil. Y claro que me encantaría lograr que los niños no dejen de soñar, que los niños no dejen de idear, de imaginar. Creo que cuando eres niño imaginas que todo es posible. Y realmente lo puede ser. Así es. Y justo con esto que nos comentas, entiendo que tú has vivido muchos desafíos y muchas cosas que has tenido que superar desde adentro. Y te quiero consultar, ¿qué es lo que crees que los adultos deberían y podrían aprender de los niños y de los jóvenes? Buena pregunta. Yo creo que pueden aprender los adultos de los jóvenes es, uno, nuestras ganas de hacer algo, ¿sabes? Yo creo que cuando eres joven no piensas mucho en lo que podía salir mal o te arriesgas. Y eso es algo muy, muy lindo y es algo que obviamente a veces nos limita. Como yo te dije, yo creo que el miedo es algo que me ha limitado mucho. Entonces, por estar con muchos adultos se me contagia un poquito. Yo qué sé, pero creo que muchos jóvenes son muy arriesgados. Tengo muchos amigos que son muy arriesgados y valoro eso de ellos. Y los admiro por ello. Yo hoy en día estoy tratando de serlo un poquito más. Y creo que es algo muy de los jóvenes. Se pintan el cabello de todos los colores hoy así para ver si quieren hacer un cambio de look hoy día, lo hacen. O sea, se arriesgan. Y creo que eso es algo muy lindo y algo que representa la juventud, el arriesgarte y saber que probablemente tus acciones tengan consecuencias, porque toda acción tiene una consecuencia, pero lo asume. Y creo que eso también los forma. Creo que Ujú. es algo que también yo quiero empezar como que hacer. Y creo que los otros pueden como que aprender eso de los jóvenes también. Mm, que somos muchos dicen idealistas. O sea, queremos el mundo ideal para todos, queremos un mundo donde todos seamos felices, animales, medio ambiente, personas Todo adultas, todo perfecto. perfecto. Pero claro que merecemos un mundo así. Sé que es difícil, sé que el otro día me puse a pensar en cómo sería un mundo en el que todos pensáramos iguales. Pero, y sé que es muy difícil, pero creo que algo que es innegable es respetar.
Y no solo respetar a las personas, respetar a cualquier ser humano, ser viviente, respetar a la naturaleza también, que es parte, es nuestro primer hogar. Entonces, yo creo que ese idealismo de los jóvenes es algo que también los adultos deberían de tener. Porque imagínense un mundo en donde todas esas ganas que tenemos los jóvenes se sume con la experiencia y conocimientos que tienen los adultos. Se podría hacer cosas maravillosas. Yo siempre he creído eso. Yo siempre he creído que el match perfecto es una sociedad en la cual tanto niños, bueno, jóvenes, niños y los adultos podamos trabajar y escucharnos y trabajar en conjunto por algo. Yo creo que ahí está la clave, tal vez, de muchos problemas sociales que tenemos hoy en día. Wow, José, la verdad que todo lo que nos comentas es muy interesante, pero ya estamos acabando con el tiempo de la entrevista y te quiero hacer una pregunta muy importante. Si tú tuvieras una máquina del tiempo que te permite retroceder algunos años atrás y Uy. pudieras sentarte frente a ese José que recién estaba empezando, ¿qué te gustaría decirle? A ver, creo que en primer lugar le daría un abrazo. Siento que él lo necesita o lo necesitaba. Am, Porque ese José no era el niño valiente que tal vez muchos piensan que lo era. Entonces, sé que necesitaba ese abrazo. Le diría que todo va a tener sentido, o que todo tiene sentido. Aunque en ese momento él crea que no, aunque en ese momento él crea que está perdido, que qué está haciendo con su vida, le diría que todo va a estar, que todo está bien, que todo va a estar bien. Y que disfrute más. Creo que serían como un poco de las cosas que le diría. ¿Y qué Igual le, es un niño, así que no le quiero meter tampoco tanta presión. Pero creo que eso le dejaría como para que va a seguir. por supuesto, y a los jóvenes que hoy en día nos están viendo, ¿qué mensaje les quieres dejar? Esa es una muy buena pregunta. Casi siempre he respondido como que les diría como que actúen, que hagan cosas, que piensen en los demás, que no pierdan su esencia de ser niños. Y creo que es importante. Creo que es importante, o sea, de una manera, para mí es parte de lo que trato de mantener hoy en día, que ya soy joven, ya no soy un niño. Pero creo que si hay otra cosa que yo les pueda decir, es que muchas veces creo que cuando somos jóvenes esperamos. O sea, esperamos el tiempo perfecto, esperamos, a veces creo que nos den permiso para hacer las cosas, para opinar, para actuar, para hacer algo, decir algo. Y yo les diría que no esperen, que lo peor que podemos hacer ahorita es esperar, porque incluso muchas veces ese permiso no va a llegar. Y está bien, la sociedad no está preparada para jóvenes que quieran cambiar el mundo. Y creo que lo hemos visto hoy en día. Algo que me gusta mucho es que hay muchos jóvenes que son más, tal vez, idealistas y tal vez, y defienden sus causas y defienden sus luchas. Y eso es muy lindo y es muy bonito. Entonces creo que yo les diría que no pidan permiso, porque a veces ese permiso no va a llegar, y que actúen. Y luchen por lo que ellos creen que es justo. Sea lo que sea la causa. Obviamente, mientras no hagas daño a nadie, eso es algo muy importante. Mientras no hagas daño a nadie, porque yo creo algo muy importante que es tus derechos acá terminan donde empiezan los de la otra persona. Mientras tú no pisotees a nadie, mientras tú no hagas daño a nadie, tampoco permitas que te hagan daño a ti. Ujú. Creo que es- Listo, José, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor tenerte acá con nosotros y
Creo que nos llevamos información muy valiosa, datos que probablemente muchas personas no sabían. Y bueno, nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, gracias por este espacio. Gracias igual a todas las personas que han visto o están viendo este video. Espero que tal vez algo de lo mucho o poco que he hablado el día de hoy con ustedes, tal vez haya resonado con ustedes, con su corazón. Creo que eso es algo que me encantaría que las personas, tal vez adultas que están viendo esto, recuerden a cuando ellos eran niños o cuando ellos eran jóvenes. Y tal vez a los niños y a los jóvenes que están viendo esto, que piensen quiénes quieren ser cuando sean adultos. Somos una nueva generación y podemos ser mejores, yo creo. Y me emociona llegar a ver eso. Y bueno, igual invitarlos a todos ustedes que están viendo este video que le puedan dar like al video, puedan comentar qué tal les ha parecido la entrevista o algo que quieran dejarme como comentario positivo, recuerden. Eh, Después, nada, que se puedan suscribir porque, como les dije, tengo muchos planes para las redes sociales, para este canal también. Así que suscríbanse, activen la campanita porque probablemente más adelante, y tal vez muy pronto, se vengan cosas nuevas. Este es un poquito de quién soy yo y a lo largo de todo este tiempo espero también puedan conocer otra parte de mí. Soy José Adolfo.